¿Cómo están las cosas en el mundo financiero? Eso es lo que nos tiene atentos esta mañana. Es el segundo día después de las elecciones. ¿Cómo es que andan los mercados? La bolsa baja, el peso con el dólar sube a 18. Arturo Quiñones Martínez de Castro, director de Actinver Casa de Bolsa en la ciudad de Monterrey, con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Bien, Mario, un gusto saludarte. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias por atendernos. Segundo día y me parece que andan un poquito nerviosos los mercados financieros. ¿Qué está pasando? Pues, Mario, vimos un shock el día de ayer en los mercados derivado de la elección y los resultados que tuvimos para México el domingo. Este, este shock, como menciono, pocas veces hemos visto en los mercados, haciendo un recuento histórico, alrededor de 20 sesiones, al menos en los últimos 25 años, solamente hemos tenido variaciones de esta magnitud con bajas significativas, y significativas me refiero a bajas como la que tuvimos el día de ayer de un poco más del 6%, además del tipo de cambio que ya lo que estabas comentando en ciertos momentos. El nerviosismo, el reflejo del nerviosismo, Arturo, es todavía consecuencia del día de la elección, pero yo hubiera pensado que fue una elección que transitó sin problemas, no hubo problemas políticos, no hubo dramas de inseguridad que muchos estaban apostando que iban a ocurrir. El mercado mundial está, más bien la política mundial está dando la bienvenida a la próxima presidenta. Noto un ambiente muy favorable, cuando menos muy estable políticamente hablando, por eso la extrañeza de este nerviosismo todavía. Claro, Mario. Sin duda, lo que mencionas correctamente, hay una transición ordenada, aparentemente, no hay ningún disturbio, que esos son los escenarios que a los mercados tampoco le gustan y que lo tuvimos, si lo recuerda tú y tu auditorio, hace 12 años en aquella toma de paseo de la reforma, ¿no? Del mismo candidato que ahora es protagonista de la presidencia. Esos shocks no agarran al mercado, generan nerviosismo. En esta ocasión, aunque ese no es el escenario, lo que sí tenemos es nerviosismo en los inversionistas, en los mercados, con respecto al balance de poder que vamos a ver durante este sexenio. Y esto, lo que he estado comentando con tus invitados, pues no es nada más que la presidenta ahora tendrá el apoyo incondicional del Congreso. Y eso son las variables o son las posibilidades que el mercado apenas está desmenuzando, interpretando. ¿Eso qué querría decir para los temas de las inversiones, para los extranjeros que están llegando a México con proyectos muy entusiasmados, y que esta posible control del poder o esta posible disposición de hacer alguna reforma pueda no ser precisamente beneficiosa para estos participantes? Arturo, durante la elección hubo fuga de dinero, hubo fuga de capitales como hace 6 años en la elección de Andrés Manuel López Obrador. Los días previos a la elección siempre hay cautela, ¿verdad? Hay posturas, y esa es la naturaleza del mercado, en donde hay un comprador y un vendedor. Siempre hay personas que procuran prudentemente o con algún otro propósito tener una diversificación. En el caso de los pesos y los dólares, en el caso de los tipos de interés, en la tasa mexicana y la tasa americana, por ejemplo. Eso es normal, pero fue de una manera ordenada. Recordar que venimos de prácticamente un año de tipos de cambio bastante estables, sobre niveles de 17 pesos y debajo de esta normalidad que tuvimos en los meses recientes, debajo de 17 pesos, pues ahora tiene una alza prácticamente de un peso, y tenemos tipo de cambio de 17.81, que sigue siendo un tema controversial, sigue siendo un tema de beneficio para unos en la economía mexicana, y para otros, en el caso de los amigos exportadores, como hemos dicho aquí, pues no tan conveniente. Sin embargo, esa volatilidad no es tan relevante a la luz de lo que vimos en tipos de cambio del pasado. Recordar que venimos de la época de pandemia, de la época de Donald Trump, cuando tuvimos tipos de cambio arriba de 22 pesos, ¿verdad? El peso, platícame del peso, Arturo Quiñones. ¿Qué tan sólido y qué tan cierto es la posición del peso hoy en día? O si, como algunos están apostando, el peso siempre ha estado en una posición muy frágil, o como decimos hoy en día, como un fake, un peso fake.
El superpeso famoso, como hemos platicado antes, derivado de la diferencia de las tasas de interés que México paga con respecto a las tasas de interés que el inversionista tiene disponibles en el mundo, Estados Unidos en concreto, Europa. Eh, esa parte sigue siendo superpeso porque las tasas no se han movido. Una elección del día de antier no movió las tasas de interés ni la perspectiva de las mismas. Seguimos con un entorno inflacionario que, si bien estas posibilidades de reformas que un gobierno puede plantear no necesariamente van a incidir en la inflación, entonces pensamos que el tipo de cambio se puede mantener. Hay que lograr una estabilidad a lo mejor sobre 17.50, un rango alto sería 18.20, 18.50, y un rango muy optimista, suponiendo que hubiera un discurso conciliador, pacificador, que haga que los inversionistas sientan un poco de calma. Incluso podríamos ver de nuevo debajo del escenario de 17 pesos. Aún, como te digo, estamos en la fase de qué va a pasar, qué es lo que van a proponer, cómo lograría, y en todo caso, qué sectores se beneficiarían y qué sectores tuvieran un efecto adverso. Ya. ¿Tendría Claudio Sheinbaum que dar algún mensaje pronto para tranquilizar los mercados? Ayer por la tarde hubo un mensaje, no fue muy amplificado, pero lo que sí dijo es que dará continuidad al secretario de Hacienda que funciona en el gabinete para garantizar de alguna forma esa continuidad. La parte de los retos de la nueva presidenta que tiene que ver con el crecimiento económico bajo que venimos arrastrando de este sexenio por debajo del 2%, y que eso, este superpeso del que hablábamos, ha tenido efectos en la economía doméstica, específicamente en las exportaciones, ¿verdad? Pues este tipo de iniciativas nuevas, teniendo control del Congreso, podrían poner o darle más incertidumbre al tema de nearshoring, que es algo que tenemos, pues sobre todo en el norte, muy, muy esperanzado, ¿verdad? Que tenemos un efecto del tipo de cambio de esas inversiones. Arturo, finalmente, pasó la elección en México. A mí me parece que México le manda una elección al mundo de una elección tranquila, una transición sin problemas, en paz. Como toda competencia, pues hay algunos sectores de la sociedad que no les gusta porque hay algunos que ganan y hay otros que pierden. Pero finalmente fue una gran transición, no hubo problemas en el país y manda un mensaje al mundo de que estamos estables, cuando menos en este momento políticamente hablando. Ahora todo el mundo volteamos hacia Estados Unidos, que son los que siguen. ¿Qué significa la próxima elección en los Estados Unidos para nosotros los mexicanos, para los inversionistas de este lado? O sea, el reto es que el candidato que venga de Estados Unidos sin duda va a tocar de nuevo la agenda, el tema de migración. Ya el presidente Biden el día de ayer estaba haciendo declaraciones en torno a eso. Si fuera Donald Trump, sin duda vendrá con un tema acerca del Telecan, todo lo que vimos hace 6 años cuando él proponía esta renovación al Tratado de Libre Comercio, que si bien fue un estrés, un momento de estrés sobre todo para México, también hubo cosas de beneficio en estos tiempos posteriores a esa renegociación. Creo que ese tema, junto con posibles reformas que vengan en México y que se quedaron pendientes en la agenda de Andrés Manuel, cuando el Congreso no le aprobó esas reformas, pues ahora podrían ser un conjunto de elementos que pueden generar estrés. Habría que ver, como te decía, poco a poco cómo van las noticias, qué es lo que vamos observando y las propuestas. Aún es muy pronto. Sí creemos que lo de ayer fue un shock, sobre todo de interpretación de algunos fondos extranjeros que no les gusta el riesgo, le asignarían momentáneamente un par de días un grado un poco más de incertidumbre a México por este elemento político. Y por eso la salida abrupta del día de ayer, tipo de cambio que se subió 1 peso, el bolsa que baja 6%, algunos sectores más en la bolsa más golpeados, el sector financiero sin duda es uno, el sector de minería, el sector de las empresas de consumo. Y esto por algunas reformas que López Obrador quiso sacar este sexenio y que ese mismo contrapenso del balance de poder no procedieron.
sin duda está ahí la incertidumbre de que al final de este periodo de López Obrador, que ya tenga el Congreso constituido electo y con mayoría del partido, pues pueda de nuevo promover esas reformas. Sí. Bueno, pues del domingo al día de hoy las cosas son muy diferentes. El domingo Claudia Sheinbaum era una candidata, hoy es la virtual presidenta por los próximos 6 años de México. Lo que diga o deje de decir la próxima presidenta de México va a impactar en todos los sectores y en el económico sin duda. Así es que esperemos a que gradualmente vaya abriendo poco a poco su discurso en este renglón económico y que tranquilice un poquito la situación en los mercados financieros y también en el cambiario. Arturo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. A tus órdenes, Mario. Saludos y a todo tu auditorio también. Un gusto. Gracias, Arturo Quiñones Martínez de Castro, director de Actinver en la ciudad de Monterrey. 8:43 de la mañana, 31 grados de temperatura. Una pausa, regreso con más. En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos.